Para algunos, llevar sus papayas desde aquí hasta aquí puede significar la diferencia entre la pobreza y un ingreso. Para otros, son los pollos. Para Joseph Godonou, son los camarones. Pero cuando esto ocurre, desastre. Una de las formas en que los países en desarrollo pueden ayudar a sus agricultores a salir de la pobreza es exportando. Pero a la vez que mejoran el comercio de sus productos, tropiezan con dificultades. Por ejemplo, las enfermedades como la influencia aviar, más conocida como gripe aviar. Las plagas de las frutas y hortalizas, los residuos químicos o las enfermedades animales pueden destruir la producción agrícola, poniendo así en peligro el suministro de alimentos de un país. Si un país quiere exportar, debe evitar el más mínimo riesgo de contaminación. Los expertos llaman a estas medidas sanitarias y fitosanitarias. Sanitarias cuando se trata de la salud de las personas y animales, y fitosanitarias cuando se trata de la preservación de los vegetales. También abarcan la inocuidad de los alimentos y son conocidas como MSF. Hay que hacer frente a los problemas sanitarios y fitosanitarios, en particular respecto a los alimentos de calidad, las frutas y hortalizas frescas y elaboradas, el pescado, la carne, las nueces y las especias, que representan más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias de los países en desarrollo. Y constituyen el medio de subsistencia de millones de familias en los países pobres, quienes, con demasiada frecuencia, carecen de medios para lograr que sus productos cumplan las rigurosas normas internacionales. Pero pueden conseguirlo preguntando, escuchando y aprendiendo con un poco de ayuda. Podemos verlo en Belice, Benín, Vietnam, Tailandia y Ginebra. Esta es Ceratitis capitata. Este hermoso insecto puede llegar a ser una verdadera plaga. Es más conocida como mosca mediterránea de la fruta o mosca med. Este insecto es una de las plagas más destructivas del mundo, capaz de devastar en unos días una sustanciosa cosecha. En todo el mundo, millones de agricultores tienen que combatir la mosca med y sus parientes cercanos. Son plagas que nadie quiere importar. Al menor indicio de esta mosca, crecen los obstáculos al comercio. Algunos agricultores están ganando la batalla. Belice es el único país de América Central declarado oficialmente libre de la mosca med. Los agricultores de todo el país pueden producir y exportar papayas, pimientos y otros muchos productos a grandes mercados, como el de los Estados Unidos. En el 2001, ese país reconoció a Belice como libre de la plaga. The papaya industry represents about $30 million Belize dollars of income to the country. It employs more than 1,000 workers directly and is one of the leading economic activities for northern Belize. La primera infestación de mosca med en Belice se produjo en 1987 en el distrito meridional de Stand Creek. Otros distritos del centro y el norte del país también sufrieron las consecuencias al no poderse demostrar la inocuidad de sus productos. At that time, investors were planting papayas in the Cayo district
This was as a new commodity that had been admissible into the U.S. However, because there was not a comprehensive national surveillance program, the entire country was placed under quarantine and we were unable to export to the U.S. That affected our economy tremendously in terms of foreign exchange earnings. It also affected us in terms of employment for people. Las autoridades de Belice decidieron actuar con la ayuda de interlocutores internacionales. The Food and Agriculture Organization assisted us tremendously with coming to Belize and providing technical assistance in setting up the program. Secondly, the United States Department of Agriculture has been a very key partner. El primer paso es la supervisión. El gobierno tiene que saber dónde crea problemas la mosca. We have MedFly technicians in the field checking on a daily basis, 52 weeks in the year, to ensure that no MedFly is in Belize. Los esfuerzos se concentran donde es más probable que se den infestaciones, cerca de las grandes carreteras y las zonas residenciales. Después viene la erradicación. Whenever a medfly is detected, we have an emergency action plan that we immediately implement. The task force convenes a meeting and we decide on a course of action to be taken. So we'll put 5 Jackson traps and we'll put 5 phase 4 traps. Luego, los países que compran a Belice tienen que saber que la fruta es inocua. Se coloca un sello en cada caja de papayas. With this program in place, it meant that any commodities that were outside of an infested area could still be exported into the U.S. No se trata de una lucha directa entre el técnico fitosanitario y la mosca. Entre ellos hay personas que desempeñan un complejo papel en la batalla. Estos son trabajadores temporales procedentes de otras partes de la región y son importantes para la agricultura de Belice. Porque en Guatemala está dura la vida y aquí nosotros venimos aquí siempre y cuando a trabajar aquí. Algunos viajeros suelen traer ilegalmente al país frutas y hortalizas frescas. En esa fruta pueden ocultarse suficientes moscas para que haya riesgo de infestación. La prevención de la entrada de la mosca med es un desafío constante. It costs us around $500,000 Belize per year to run the program for the surveillance activities and all the other associated activities to maintain the area free. They were planted here in Belize, or? We have estimated that for every dollar that we spend in the MedFly program, $140 is generated indirectly or directly. El sector privado, que paga parte del costo, ha hecho grandes inversiones, puesto que ahora confía en la inocuidad de la producción de papaya. Las exportaciones de papaya han crecido exponencialmente desde el 2001, llegando a unos $15 millones anuales. Para muchos, esto se traduce en empleo. We employ about 1,000 people, both Fruta Bomba and Belize Fruit Packers. So in that aspect, we are one of the biggest company here in the northern part of Belize. Para mí sería difícil si no hubiera esta fábrica de papaya porque yo soy una mujer con 2 hijos, no tengo marido, tengo que luchar por ellos. La papaya está dando mucho trabajo y es bueno para los niños porque si no hay por la papaya no van a comer, no van a beber. Estar libre de la plaga es un premio que vale la pena proteger.
whenever governments invest in sanitary and phytosanitary capabilities, it gives the country that opportunity to be able to have market access. And at the same time, if those products are to be consumed locally, we have high quality products being sold on the local markets. Dejar de invertir en la condición de libre de la plaga sería muy costoso. Se debería erradicar la plaga y además se perderían la producción y el comercio. El gobierno calcula que podría costarle $121 millones, un fuerte retroceso en la lucha contra la pobreza. Una vez perdidos, el prestigio y los mercados pueden ser difíciles de recuperar, como lo pudo comprobar otro país, Benín. Ça a été un séisme. Toutes ces familles se sont retrouvées sans emploi. Depuis ce jour-là, nous ne trouvons pas à manger. Des femmes qui ont 5 ou 6 enfants et qui se sont retrouvées dans la rue comme ça, sans emploi. Nous sommes dans la pauvreté. Tous les enfants ont déjà abandonné l'école. En Benín, el problema eran las malas condiciones sanitarias del sector del camarón. En el 2002, se desplazaron a Cotonú varios inspectores de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Unión Europea y encontraron una serie de problemas. Se consideraba una prohibición de las importaciones. El gobierno de Benín se enfrentaba a un difícil dilema. Si no hacía nada, la Unión Europea podía imponer una prohibición prolongada de sus importaciones. La única alternativa era suspender él mismo sus exportaciones. Le risque était de laisser faire et puis une suspension de la part de l'office vétérinaire risquait d'être plus longue à réhabiliter. Si c'est le consommateur ou l'acheteur qui doit vous suspendre, là vous avez un pour 15 ou 10 ans. La prohibición de las importaciones es una medida de urgencia que puede aplicar la Unión Europea o cualquier otro país importador si existe una amenaza para la salud de los consumidores o plantas. Les inspecteurs de l'OAV ont constaté que les laboratoires n'avaient pas le matériel adéquat et n'avaient pas les compétences suffisantes. Également au niveau des unités de transformation, il y avait quelques insuffisances. Ils ont parlé de problèmes d'hygiène et que nos crevettes là ne sont pas en bon état pour qu'on puisse consommer. La prohibición duró menos de 2 años, pero los efectos se siguen sintiendo. Le Bénin a très peu de produits qui ont un marché naturel comme les crevettes. On capture, puis on jette ça date. Nous n'en trouvons pas des acheteurs. La faille trouvée au niveau de la crevette s'est répercutée sur tout l'agroalimentaire au niveau du Bénin. Según el gobierno, se han visto afectadas más de 300,000 personas de ese sector intensivo en mano de obra. Las fábricas de transformación cerraron. Los distribuidores, pescadores y trabajadores que limpiaban y empacaban los camarones perdieron su empleo. J'ai dû fermer mon usine depuis l'autosuspension. J'ai envoyé tout le monde en chômage. Ils pleurent, tout le monde vient me voir. Quand est-ce que vous allez reprendre? Quand est-ce qu'on va travailler? Et on n'arrive pas. Los sectores público y privado han colaborado para solucionar el problema. El gobierno ha invertido en sistemas de inspección, laboratorios y formación. La administración a pris plusieurs initiatives. La première est la construction
d'un laboratoire de référence pour permettre la réalisation des analyses de tous les produits agroalimentaires. Este será el primer laboratorio de la región acreditado según las normas internacionales. Las fábricas de transformación han mejorado sus instalaciones. Los trabajadores han aprendido buenas prácticas de higiene. También lo han hecho las comunidades de pescadores. Aujourd'hui, nous avons beaucoup changé des habitudes. Aujourd'hui, nous capturons dans des plastiques. Nous lavons correctement. Pas de boue, pas d'ordures, pas de l'eau salée. Dima gbado eto amewa. Ma dégazer do emel. Ma no lo enu podi la no kodo emel. Be mi ano plo eto ato. Enu ke mi to fifi o gbava pe obe mi ne mi yin se wan po wan. Mi abe bolu ela ilu. La tarea era abrumadora. Exigía un firme compromiso político, el apoyo del sector privado y la asistencia internacional. L'assistance internationale a appuyé le Bénin dans 3 domaines. Les autorités compétentes, les inspecteurs sanitaires, les laboratoires qui certifient la qualité, et enfin tous les acteurs économiques de la filière, des petits producteurs jusqu'aux entreprises, aux industries. On va retrouver celui des langoustes. Benín mejoró mucho en los años siguientes y la prohibición se levantó el 1 de febrero del 2005. Pero el precio que se ha pagado ha sido alto y es difícil recuperar los mercados perdidos. Je vous assure que le Bénin continue de vivre cet impact-là. Je veux parler des pêcheurs eux-mêmes, je veux parler des marailleuses, je veux parler des collecteurs, je veux parler de des femmes qui étaient au niveau des usines et qui aidaient à transformer les produits. Ça, tout ce monde-là a perdu donc du travail. Le Bénin exporte environ 400 à 500 tonnes de crevettes annuellement. Et depuis qu'il y a l'autosuspension, le Bénin n'exporte plus de crevettes. Los exportadores siguen enfrentando dificultades. Otros países tomaron su cuota de mercado y el sector privado enfrenta problemas financieros. Jusqu'à présent, on n'a pas pu commencer parce qu'on n'a pas le fonds de démarrage, de liquidité. On n'est pas crédible vis-à-vis des banques. Ça, c'est ça. La recuperación del mercado europeo o la búsqueda de otros clientes ofrecen a miles de familias de Benín una verdadera oportunidad de mejorar sus vidas. Nous produisons beaucoup, mais nous ne pouvons pas tout consommer. Si on a le marché international, on peut bien vendre nos produits, avoir de l'argent pour régler nos problèmes. Los países deben poder aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias para poder aprovechar esas oportunidades. También puede ser una cuestión de vida o muerte, como lo saben los agricultores de otro continente. La mosca de la fruta daña las cosechas. Las deficientes condiciones sanitarias frenaron las exportaciones de camarones de Benín, con consecuencias catastróficas para su población. Son problemas bastante graves, pero los hay mucho peores. La gripe aviar ha traído consigo muerte, sufrimiento, la pérdida de ingresos y de puestos de trabajo. El actual brote surgió en el 2003. Fue una catástrofe humana y económica.
ด้านสาธารณสุขนั้นเนี่ยมีคนป่วยทั้งหมดถึง 25 คนแล้วก็เสียชีวิต 17 คนนับว่าเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศไทย El número de víctimas fue todavía peor en Vietnam e Indonesia. Más de 300 millones de aves murieron o fueron sacrificadas en el sudeste asiático hasta mediados del 2005. El Banco Mundial calculó que el sector avícola de la región ha perdido más de 10.000 millones de dólares americanos. Vietnam fue uno de los países más afectados. Millones de familias pobres vivían de las aves de corral. La familia de Wan Van Lon dependía de la venta de patos y huevos para satisfacer sus necesidades diarias y cubrir los gastos escolares y médicos. Para Nguyen Dang Ten eran los pollos. También sufrieron las consecuencias los comerciantes avícolas, los fabricantes de piensos y las granjas avícolas. El gobierno y sus asociados internacionales respondieron con rapidez. Se ha decidido, sobre todo en esta conferencia de Beijing, invertir más de 2.000 millones de dólares para ayudar a los países a hacer frente a la gripe aviar. Vietnam ha podido comprender y combatir el problema. Now we have good capacity. We have already established the animal health veterinary system from national to provincial, district, and even the commune. No se trata de un técnico de laboratorio. Es una trabajadora de una fábrica en Tailandia, otro país en desarrollo. La epidemia también azotó Tailandia. Los pequeños productores se arruinaron y miles de trabajadores perdieron sus empleos. La industria avícola prácticamente cerró de la noche a la mañana. ธุรกิจการส่งออกไก่เนื้อของประเทศไทยซึ่งเคยส่งเป็นไก่สดทั้งหมดนั้นได้หายไปทั้งหมดนะครับแล้วก็คงเหลือเฉพาะเพียงไก่สุกในจำนวนเพียงแค่ไม่ถึง 20% ในช่วงที่เกิดหวัดนกในครั้งแรก It's a huge impact. It's almost damage and destroy all the industry. In totally, I would say that it costs about $2 billion that damage our industry by the influenza. El número de prohibiciones comerciales se disparó en todo el mundo. We took immediate measures to ensure that there was no risk to European consumers. For example, we banned imports of fresh poultry meat and live poultry because there is scientific evidence of risk in those cases. But conversely, for cooked poultry meat products, we allowed trade to continue. ¿Quién decide qué productos son inocuos? Lo hacen los gobiernos, pero han acordado fundamentar sus decisiones en criterios científicos y normas internacionales. Por ejemplo, incluso en caso de epidemia importante, solo algunos productos son infecciosos y solo estos deberían estar prohibidos. En el caso de una enfermedad como la gripe aviar, las normas más importantes las dicta la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Nous avons aussi modifié les normes qui existaient déjà. Si un produit issu de volaille est correctement traité de façon à tuer le virus qui peut être en lui, eh bien, il peut également aller sur le marché mondial. Las empresas de Tailandia se libraron de la ruina cumpliendo las normas internacionales. Incrementaron la producción de productos de pollo cocidos y las exportaciones reflotaron. Otros muchos países en desarrollo no disponen de los mismos recursos para cumplir estas prescripciones. Los gobiernos jamás renunciarán a su derecho a proteger la salud de su población y la sanidad de su producción animal y vegetal.
pero también quieren que sus exportaciones fluyan de la mejor manera posible. Esto plantea dos problemas. Por un lado, hay que encontrar cómo proteger la salud y evitar el proteccionismo. Por otro lado, los países más pobres tienen que hacer un gran esfuerzo para cumplir las normas internacionales. Parte de la respuesta está en Ginebra. El acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio busca un equilibrio entre el derecho, o uno pudiera decir la obligación de los gobiernos, para asegurar que los productos que comen los consumidores son sanos y para proteger salud animal y planta, con el interés de evitar obstáculos que no son necesarios para el comercio internacional. Aquí se examinan esas cuestiones. El Comité MSF de la OMC. Mexico. Los países en desarrollo utilizan cada vez más el comité. Of course, when we participate in the SPS committee, we find opportunities to get in contact with our trading partners to discuss our problems. Chile tiene una muy buena condición sanitaria, pero debe demostrarla. Y una forma de demostrarla es a través de los principios del acuerdo. In cases where we are not able to comply, definitely we will export less and economic growth will go down. La gripe aviar se ha convertido en un tema recurrente. Aunque las cepas menos peligrosas o de baja patogenosidad no tienen el mismo riesgo, algunos países bloquean el comercio. Esto puede suponer pérdidas económicas, sin que haya una mayor protección de la salud. Con el pasado de los años y la más información técnica